Dentro de muy pocos días, el día 31, vamos a conmemorar el segundo aniversario de la muerte del Papa Benedicto XVI. Yo personalmente creo, y seguro que no soy el único, que está ya con Dios en el cielo, con ese Dios al que él tanto amó y al cual defendió con tanto valor y con tanta sabiduría. Además, estamos dando los primeros pasos de este jubileo de la esperanza y conviene poner bien los principios para que este año santo, 2025 aniversario del nacimiento de Cristo, dedicado a la esperanza, dé los frutos extraordinarios que se esperan de él. Una esperanza que tiene que estar precedida por la fe y que debe de ir seguida por la caridad. Para que la esperanza no defraude, debe cumplir una condición esencial, que se base en la fe y que sea consecuencia de ella. La esperanza es la virtud que nos ayuda a disfrutar de alguna manera de algo que todavía no tenemos, porque estamos seguros de que lo vamos a tener. Decimos en español, hambre que espera hartura no es hambre muy dura. No lo tengo, pero estoy seguro de que lo voy a tener, y eso alivia y ayuda a mantenernos en pie mientras llega lo que estamos esperando. Ahora bien, la esperanza es un contenido, y la esperanza es creer que algo que nos han prometido se va a cumplir. Por lo tanto, la esperanza, repito, está basada en la fe, está precedida por la fe. La esperanza está precedida por la confianza en alguien. Hay un alguien y hay un algo. El alguien puede ser, por ejemplo, la esposa, el marido. El marido se va a trabajar y la esposa confía en que se va a trabajar y no se va con otra mujer. El marido se va a trabajar y confía en que la esposa, por ejemplo, está en casa, está haciendo su tarea en la casa y no le está engañando con otro hombre. Hay una confianza en alguien que se basa en una relación personal. Esa persona en la que confías te ha prometido algo. Alguien, persona, algo, promesa. ¿Qué es lo que le promete, por ejemplo, la esposa o el marido a la esposa al marido? Pues que no le va a engañar, entre otras cosas. Hay un alguien en el que confías y hay un algo que es el contenido de esa esperanza, la promesa. En el caso de nuestro Señor Jesucristo es igual, pero tenemos un problema. Nosotros no hemos conocido personalmente a Jesucristo. Tenemos seguramente una experiencia personal con Dios, con Cristo, muy en especial a través de la Eucaristía. No lo hemos conocido personalmente. Nuestro Señor vivió y murió nació hace 2025 años y murió casi hace 2000 años. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros confiar en alguien a quien no hemos conocido personalmente y esperar que las promesas de ese alguien, las 4 grandes promesas que hizo, cómo podemos nosotros creer en él, confiar en él y esperar en que cumplirá lo que prometió? ¿Cómo podemos hacerlo? Tendremos que fiarnos de lo que nos dicen de él. Es decir, tendremos que fiarnos de lo que está en los evangelios. Y ahí es donde se presenta el problema. ¿Son los evangelios de fiar? ¿Son los evangelios confiables? ¿O es un mito, una leyenda, una invención más o menos interesada, malintencionada, destinada a engañar a algunos ingenuos? Esta es una cuestión que aborda repetidamente tanto el teólogo Joseph Ratzinger, como el prefecto de doctrina de la fe, cardenal Ratzinger, como el Papa Benedicto XVI, la misma persona a lo largo de los diferentes cargos que ejerció en su vida. Y ahora, quizá por el aniversario de su muerte, están apareciendo algunas publicaciones de él, sobre él,
algunas entrevistas que solamente habían sido hechas, publicadas en alemán y que están siendo ahora traducidas. Por ejemplo, de una de esas entrevistas extraigo esta frase. Son importantes dos cosas, dice Benedicto. Perdón, en el momento en que dice esto, aún no era Benedicto, era Joseph Ratzinger. Son importantes dos cosas. Permanecer escépticos ante todo lo que se presenta como ciencia y sobre todo confiar en la fe de la Iglesia, que sigue siendo la constante auténtica y nos muestra al Jesús verdadero. El Jesús verdadero es aún el Jesús que nos presentan los evangelios. Todos los demás son construcciones fragmentarias que reflejan el espíritu de los tiempos más que los orígenes. Los estudios exegéticos también han analizado cómo a menudo las diferentes imágenes de Jesús no son datos científicos, sino más bien un espejo de lo que cierto individuo o cierta época consideró como un resultado científico. Solo podemos esperar que se cumpla lo prometido cuando estamos seguros de que el que lo ha prometido lo cumplirá. Y eso solo sucederá, o bien, como he dicho antes, porque tenemos un conocimiento personal del autor de las promesas, el marido, la esposa, que está aún vivo y con el cual puedo relacionarme, o bien cuando, habiendo fallecido esa persona, el caso de nuestro Señor Jesucristo, y no habiéndole conocido personalmente, podemos estar seguros de que de verdad existió y de que lo que se dice él es cierto. La esperanza, por lo tanto, remite a la fe en el Señor, y la fe está basada en lo que la Escritura nos dice de él. Si se parte del principio de que es una historia más o menos inventada, ni nuestra fe ni nuestra esperanza tienen sentido. De eso fue de lo que se percató el teólogo Ratzinger, y sobre eso habla en el luminoso prólogo del primer volumen de su magna obra sobre Jesucristo. Si San Pablo, que estuvo en contacto directo con los apóstoles y que recibió la iluminación del camino de Damasco, dijo, sé de quién me he fiado, nosotros también podemos decirlo con razón y argumentos, fiándonos, como dice el Papa Benedicto, de que el Jesús verdadero es el que nos presentan los evangelios y que todo lo demás son palabras suyas, todo lo demás son construcciones fragmentarias que reflejan el espíritu de los tiempos. Más bien, añade, un espejo de lo que cierto individuo o cierta época considera como un resultado científico. Están intentando vender como ciencia bíblica, en muchos casos, lo que no es más que una tesis y, por desgracia, a veces una tesis malintencionada. Le faltó al Papa Benedicto, a Joseph Ratzinger, añadir que esas consideraciones tenían una motivación. Hay que destruir la figura de Cristo poniendo en duda su autenticidad o la autenticidad de sus enseñanzas, porque lo que enseña no nos gusta. Esta es la causa. En periodismo se dice, hay que matar al mensajero. El mensajero es Jesucristo. Hay que matar al mensajero cuando no trae las noticias que nos gustan escuchar. El mensajero es Jesucristo. Él es la palabra. ¿Y cómo se mata a Jesucristo? Diciendo que no fue un personaje histórico, que es un invento, una leyenda, un mito, o que lo que enseñó, ¿quién sabe lo que fue porque no había grabadora? Lo que enseñó, pues vaya usted a saber, porque a lo mejor lo que nos dicen que enseñó, pues no lo enseñó. Repito, si no había grabadora, ¿y por qué se dice todo esto? ¿Hay una base científica para decir que ni existió ni enseñó lo que los evangelios cuentan? ¿O es más bien que no nos gusta escuchar lo que enseñó y tenemos que matar al mensajero? Ratzinger insiste, el Jesucristo histórico es el que cuentan los evangelios
y no debemos engañar. Al contrario, dice, seamos escépticos con tantas otras cosas que se presentan como científicas. No podemos tener esperanza si no tenemos la fe correcta. No puedo creer que Cristo va a cumplir sus 4 maravillosas promesas: proteger a la Iglesia, ser nuestro consuelo cuando estamos cansados y agobiados, perdonar nuestros pecados siempre que le pidamos perdón, y abrirnos por su misericordia a las puertas del cielo para vivir con Él eternamente, si morimos en comunión con Él, si morimos en gracia. No podemos esperar si no confiamos en Cristo. Y no podemos confiar en Cristo, nosotros que no le hemos conocido, si no estamos seguros de que lo que cuentan los evangelios de Él sobre su existencia y sobre su enseñanza es verdadero. Por eso, insisto, lo dije la semana pasada, lo repito ahora, para que haya esperanza, para que haya una esperanza que no defraude, tiene que haber una verdadera fe. Y para que haya una verdadera fe, tiene que haber, y es imprescindible, tiene que haber la certeza, debemos de tener la certeza de que lo que cuentan los evangelios es auténtico. Esta semana también ha habido otra cosa que me ha gustado mucho. Con motivo de la Navidad, el Ángelus se trasladó al día 26, que coincidió con el día de San Esteban, y el Papa Francisco, porque era el día del primer mártir, San Esteban, el diácono martirizado muy poco después de la resurrección de Cristo, habló de los cristianos perseguidos. Habló de los cristianos perseguidos e hizo varias preguntas. Una de ellas es esta. Nosotros estamos convencidos de que hay una salvación que trae Jesucristo y estamos haciendo todo lo posible para que los demás conozcan a Cristo y se salven en Cristo. Tenemos un espíritu misionero, no proselitista, misionero, auténticamente misionero. El espíritu de un San Ignacio de Loyola, el espíritu de un San Francisco Javier, el espíritu de una Santa Teresita de Lisieux. Arde nuestro corazón en el deseo de que Dios sea conocido y amado, y en el deseo de que esas personas que conocemos, al estar en comunicación con Cristo, al conocer a Cristo y al amar a Cristo, se salven. ¿O esto ha desaparecido ya de nuestro horizonte y al final lo que queremos es que se salven las ballenas y no que se salven las almas, porque hemos dejado de tener fe en Cristo y esperanza en sus promesas? Volvamos al origen para tener esperanza. El origen es Cristo. Es en Él en el que confío. Sé de quién me he fiado, de Cristo, y del Cristo que me cuentan los evangelios. Del Cristo histórico que aparece en la palabra de Dios, que fue firmada con la sangre de los testigos. Y nadie miente para que te crucifiquen, nadie miente para que te persigan, nadie miente para que te torturen. Ratzinger sigue vivo. Benedicto XVI pasó y seguramente al cielo. Ratzinger sigue vivo y sus enseñanzas son un auténtico tesoro para toda la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.